los OVNIs, Proyecto de Investigación Capítulo Ecuador, presenta OVNIs, SOS a la humanidad. Bienvenidos. El no comprender por parte del ser humano que pertenecemos a un entorno cósmico por ese ego mal llevado que tenemos en nuestra conducta, no nos ha permitido saber que respondemos a leyes universales. Cada vez el avistamiento de naves extraterrestres y el contacto con sus tripulantes se hace más cercano. Los mensajes que estos seres nos estarían dando, nuestros hermanos en el cosmos, a lo mejor apuntan a una reflexión. Predecir el futuro del planeta Tierra es una vieja historia. Nostradamus lo hizo, también los antiguos egipcios y algunas tribus norteamericanas. Todos predijeron fechas específicas donde algunos sucesos significativos acabarían con los fundamentos de la humanidad. Pero hoy nuestra fijación en el milenio se basa en el Nuevo Testamento. Hay varios modos de conceptualizar la idea del milenio. La más común es que el milenio nos llevará a la catástrofe. Según el Dr. Wojcik, mucha gente cree que hay un eslabón de catástrofe entre el milenio y el apocalipsis. Se cree que el mundo contemporáneo es tan malo, tan corrupto y tan irremediablemente corregible por los humanos que se necesita una especie de transformación sobrenatural y divina en el mundo. Y luego será creado un mundo perfecto después de que el mundo contemporáneo se destruya. El libro de las Revelaciones estableció el 1000 como el número mágico, el número de los años en que Cristo gobernará después del Armagedón. Esto convenció a los primeros cristianos de que la segunda venida sería el año 1000. Casualmente muchos eventos inexplicables sustentan esta idea. Al final del siglo X hubo un eclipse solar total, una catastrófica plaga y la erupción del monte Vesubio. Pero como el año 1000 pasó sin inconvenientes, el año 2000 se ha convertido en el foco para los pronosticadores. Los profetas han dicho que vamos a ver una guerra nuclear en el Medio Oriente que acabará con todo el mundo. Hal Lindsey ha sido una influencia desde los años 70 y sus interpretaciones al último libro de la Biblia están enfocados hacia un solo gobierno mundial y a la posibilidad de un holocausto nuclear, un tipo de cataclismo perpetrado por las fuerzas del anticristo, las fuerzas del mal, que no tendrán resistencia. Es una visión aterradora. Escenarios como este han mantenido a muchas generaciones esperando el fin del mundo. Hace 400 años Nostradamus ligó el milenio con el fin del mundo y la civilización maya, que desapareció misteriosamente hace 1000 años, nos dejó un calendario ligado a la destrucción de la Tierra en el año 2012. Al no creer que el fin del mundo se acerca, el Dr. Robert Howard piensa que el mundo será diferente a partir del 1 de enero del año 2000. Cuando uno ve una fecha que tiene muchos ceros, pienso que de pronto la gente siente que vale la pena hacer un balance al respecto. En lugar de pensarlo como en 1955 o alguna fecha similar, de pronto todo se acaba. Es como hacer limpieza, y al creer que llegará lo desconocido, la gente se siente perturbada. A pesar de la incertidumbre, o tal vez a causa de ella, mucha gente se une a prácticas espirituales a medida que se acerca el fin de siglo. La gente se da cuenta de que se enfrentará al nuevo milenio, y la incertidumbre que esto provoca empuja a la gente a buscar símbolos espirituales. La doctora Lauren Astrid descubrió que este símbolo, un laberinto del siglo XIII en una catedral franciscana, ha afectado poderosamente a los visitantes de cierta catedral griega en San Francisco. Es una antigua herramienta que ha estado en los archivos de muchas tradiciones religiosas, empolvada y olvidada. Caminar por el laberinto realmente ha cambiado mi vida. Encontré un camino profundo para meditar mientras llegamos al siguiente siglo. El concepto del nuevo milenio como un refrescante comienzo está ganando muchos adeptos alrededor del mundo. Algunos han vuelto sus miradas al cielo. En Brasil se han reportado apariciones de la Virgen María. Mucha gente está adoptando estilos de vida más amigables para conseguir la energía de Gea. Y los extraterrestres se están viendo como visitantes amistosos que nos traerán paz y armonía. El mensaje que los extraterrestres nos están dando es importante en el fin del milenio, ya que hay una fe renovada, una
nueva esperanza. La gente tiene que cambiar porque estamos destruyendo el mundo y a nosotros. Así que alguna transformación tiene que ocurrirle a la humanidad. No es la humanidad por la que debemos estar preocupados, dicen los tecnólogos expertos. Sobreviviremos al año 2000, pero podría ser el Armagedón para nuestras computadoras. La gente está pronosticando tal vez un 90% del software de las computadoras y el hardware quizá no pueda llegar al 2000. Hay un potencial y a su vez ha habido serias fallas en el sistema masivo. Las redes para llegar a tu cuenta bancaria podrían convertirse en parte de las computadoras chatarra. Estos científicos advierten que este tecnodesastre no es nada en comparación con lo que pasará en mayo 5 del año 2000, donde una alineación planetaria podría desatar una catástrofe global. La pérdida de la vida será tremenda, con hundimientos, inundaciones, grandes tormentas. Como resultado de todo esto, los volcanes que han estado inactivos hace 1000 años harán erupción. Pero para cada uno de estos razonamientos hay quienes tienen otros más positivos. El que la gente se dé cuenta de que el sol explotará y destruirá a la Tierra en un futuro no le impide seguir teniendo sus creencias. La gente tiene fe en el ahora o en lo que hoy puede hacer. El hecho de que estas creencias hayan existido desde siempre no indica que sucederá. El mundo no va a terminar en el año 2000. Hay muchas tradiciones apocalípticas y no todas tienen que ser correctas, supongo. Y es que al margen de cualquier catastrofismo, los mensajes entregados a aquellas personas que afirman tener contactos con seres extraterrestres nos indican que cualquier situación negativa podría ser totalmente revertida por el ser humano. Pero, ¿de qué manera? Veamos. Ellos me decían de que como tienen desarrollada la clarividencia y la telepatía, no tienen elecciones democráticas, sino que ellos saben quién es la persona llamada a dirigir su comunidad porque lo pueden ver en ese cuerpo bioplasmático, cinturón electromagnético, que es el aura que en 1935 un ingeniero eléctrico soviético, Semyon Kirlian, a través de la famosa cámara Kirlian, logró fotografiar y mostrar que existe, ¿no? Entonces, según él, ellos tienen un consejo de personas que dirigen a la comunidad, diferentemente si son hombres o mujeres, que dirigen a todo el colectivo. Y ellos también hablaban de que nuestra galaxia, la Vía Láctea, que tiene 100.000 años luz de diámetro, o sea, la luz demora 100.000 años en ir de un extremo al otro de la galaxia, y que tiene alrededor de 400.000 millones de estrellas. Como la mayoría de los sistemas solares son binarios o trinarios, tienen 2 o 3 soles, pues hay unos 100.000 millones de sistemas solares solamente en nuestra galaxia. Y galaxias como la nuestra hay cientos de miles de millones de galaxias. Entonces, todos los mundos más evolucionados de nuestra galaxia, en capacidad de ayudarse y ayudar a otros planetas que están en vía de evolución, se encuentran bajo la regencia de un consejo llamado 24 seres o 24 ancianos, el Consejo de la Confederación de Mundos. Y todos los planetas más evolucionados están bajo la regencia de estos 24 seres. Debajo de ellos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida. En la Biblia se les menciona como Elohim. Por debajo de ellos estarían los guardianes y vigilantes, y más cerca nuestro estarían los instructores. Entonces los 24 ancianos disponen qué civilización, bajo qué condiciones podría venir a planetas como nuestro, echarnos una mano en nuestro proceso de evolución o impedir de que otros puedan interferir en nuestro proceso. Oxal demostró unos grandes invernaderos donde ellos reposan sus alimentos, son vegetarianos, no consumen ningún tipo de carnes, pero como no tienen tierra vegetal son como cultivos hidropónicos, tienen ahí las plantitas colgando y le dan los nutrientes que necesitan. Oxal me llevó hacia una gran construcción en forma de cono truncado, y en el interior de una pantalla que parecía como de gas suspendida en el aire, él me mostró una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra. Ellos dicen que el futuro es ley de causa-efecto, es la consecuencia de las decisiones que la humanidad ha tomado en el pasado, y que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. O sea, toda profecía es una advertencia de lo que puede pasar en este mundo si no hacemos nada para evitarlo. Y que el ser humano tiene el poder de crear lo que cree. Si nosotros creemos que este mundo tiene esperanza y nos comprometemos con un cambio planetario, de tal manera que nosotros mismos seamos agentes de cambio y transformación, este planeta se va a transformar. Pero si por el contrario nos dejamos arrastrar por la enfermedad más contagiosa y más destructiva, peor que el SIDA, que el cáncer, que el ébola o la bacteria asesina, que es el pesimismo, la negatividad, estamos con nuestra actitud mental negativa arrastrando al mundo hacia la autodestrucción. Que hoy por hoy no solamente tenemos que cuidar la ecología física, el ecosistema, que es a un nivel físico, material, evitar la polución, la destrucción de los bosques, sino también hay que cuidar la ecología psíquica, o sea, no contribuir pues con el desaliento, con el pesimismo y la negatividad.
Entonces hay que recordarnos todos los días de que hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado. Y que la única fuerza capaz de transformarlo todo es el amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia, el perdón entre los seres humanos. Yo lo que pude ver es que la tensión mundial se iba a ir incrementando por guerras internacionales, guerras civiles, por el desaliento y la guerra fría en la que la humanidad vivía, y que todo eso estaba atrayendo, como si fuera un imán, la posibilidad de una asteroide de órbita errática o un cometa que podría chocar contra la Tierra o pasar tan cerca de este mundo que afectara gravitatoriamente el planeta, incrementándose la actividad sísmica y volcánica planetaria. Según Oxal, ellos no solamente vienen teniendo contacto con gente común y corriente como nosotros, también vienen teniendo contacto con los gobiernos. O sea, no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya tenido contacto extraterrestre. Los astronautas han venido actuando como agentes diplomáticos de las grandes naciones, recibiendo el mensaje de advertencia extraterrestre de la necesidad de que se produzca una distensión en el planeta. Por eso no estamos llevando al mundo hacia la autodestrucción. Y me atrevería a afirmar que uno de los elementos, una de las causas, no la única, pero uno de los que habrían contribuido a los grandes cambios que hemos visto de la perestroika, de la reducción de los misiles de alcance medio, de la caída del muro de Berlín, de la unión de las dos Alemanias, del fin del apartheid en Sudáfrica, de la paz de El Salvador, de elecciones democráticas en Chile y en Nicaragua, de la disolución de la Unión Soviética, de la búsqueda de paz de Israel con los países árabes, la paz de Guatemala y tantas cosas más que están ocurriendo a una velocidad vertiginosa y que parecían imposibles que se vieran, serían como producto de ese bajar la tensión planetaria. Y también recordando de que en los últimos años hemos visto cómo se ha incrementado la actividad sísmica y volcánica planetaria. Si la Tierra es un pedacito solo en proceso de enfriamiento, cada vez deberían haber menos volcanes, cada vez debería haber menos terremotos. Es cierto que la Tierra está sujeta a periodos cíclicos y que hay movimiento de placas tectónicas que origina terremotos y volcanes y todo, pero cada vez debería ser menos, no más. ¿Por qué se ha incrementado? Porque algo nos está afectando gravitatoriamente. Recordarán ustedes que cuando se habló de la cercanía del Halley, se dijo que era el último cometa del siglo. Después vino el cometa el Hyakutake, ha venido el Schumacher-Levy 9 y ahora pues justamente el Hale-Bopp. O sea, cantidad de cometas, ¿no? Y con cada uno de ellos decía el último del siglo, es el último del siglo y siempre estaban apareciendo últimos. En el caso del Hyakutake, por ejemplo, en el mes de marzo del año 96, fue increíble. Los grandes observatorios astronómicos del mundo no lo detectaron y un ciudadano japonés con un telescopio artesanal, creo, pues lo descubrió y hasta le puso su nombre, ¿no? ¿Hacia dónde tienen apuntado los grandes telescopios que no detectan esto? Pues que sí lo detectan, pero prefieren a veces no mencionarlo por el peligro de que pueda darse una catástrofe a nivel mundial y producir una psicosis. Pues el asunto es que yo vi todo eso y fue angustiante de todas maneras ver, y sobre todo la gran responsabilidad que esto trae consigo. Quizás es una de las razones por las cuales yo en la actualidad trato de difundir este mensaje de esperanza, tratando de no motivar a la gente a que crea que he tenido contacto o que el contacto extraterrestre existe, sino que crea un poco más en lo bueno que hay en el ser humano y que se plantee la posibilidad de la vida extraterrestre, porque si en otras partes, otros seres han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis como la que hoy día nosotros estamos viviendo, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo han logrado, ¿por qué nosotros no? Entonces hay que creer en lo bueno del ser humano, darnos una oportunidad a nivel colectivo. Y de ninguna manera pensar que los extraterrestres vienen a la Tierra a arrebatarnos vía nave del espacio una gran evacuación como si fuera el Arca Noé. Porque estos seres no pueden estar fomentando en nosotros el escapismo, la evasión de la realidad y que actuemos como ratas queriendo abandonar el barco. Y más aún, estos seres conociendo del poder de la palabra al decretar las cosas y el poder mental que uno puede programar las cosas, ellos no van a decir que va a haber una gran evacuación, ni van a decir ellos jamás de que va a haber una destrucción del planeta, porque ellos estarían programando. Ellos dicen puede haber. Pues todos estos grupos, incluso hay muchos grupos de contacto extraterrestre que afirman de que ya va a haber una evacuación, que ya se acerca el fin del mundo y hasta con fechas y todo eso es producto del catastrofismo, de la evasión de la realidad, de la irresponsabilidad, o también el llamado síndrome fin de siglo, fin de milenio, ¿no? Que lleva a mucha gente hasta el suicidio en masa y simplemente por no tener el valor de enfrentar la vida. Los seres humanos nos vemos abocados hoy a una gigantesca contaminación de toda índole, ambiental, electrónica, cibernética, contaminación del medio ambiente creada por los gigantescos y multimillonarios intereses que giran en torno del petróleo, un elemento que ya no deberíamos extraerlo más de este planeta. Sin embargo, no nos van a permitir aún utilizar energías limpias, la energía solar, por ejemplo, porque habría entonces que pagarles derecho o impuesto al sol. Eso no es negocio, entonces no funciona.
En este orden de cosas, los avances científicos serios han superado con creces a la llamada ciencia ficción. Tenemos los viajes al espacio, las energías alternativas, las clonaciones, avances que pretenden ayudar al hombre en su evolución cósmica. Sin embargo, también aumentan en proporción los abortos, los divorcios, las guerras, las hambrunas. Entonces nos preguntamos, ¿estamos realmente avanzando? Existe una confrontación entre progreso y deshumanización, control y libertad, dogmas e intolerancia. Vivimos un periodo de revolucionarios descubrimientos astronómicos y científicos. En múltiples contactos que se ha tenido con seres procedentes del cosmos, se ha logrado recibir información sobre nuevas tecnologías que nos podrían ayudar. Se ha sabido inclusive de la manipulación de personas, animales y plantas mediante experimentos genéticos en cuerpos, sin saber los verdaderos propósitos que se ocultan en estos experimentos. Así, de igual manera, se comportan nuestros científicos creando híbridos de plantas y animales para fines alimenticios, o también clonando animales e inclusive, según investigaciones periodísticas, humanos. Pero estos últimos, ¿para qué propósito? ¿Será acaso que estaremos próximos a la apertura del gran supermercado de órganos, donde se crearán cuerpos a manera de repuesto para extraer los órganos que se requieran en alguna emergencia médica? Y es que desde que se empezó a especular sobre la clonación en humanos, recrudeció entonces el debate moral, ético y religioso, el mismo que se convirtió en escándalo a raíz de las declaraciones del científico estadounidense el Dr. Richard Seed, quien anunció que a más tardar en 2 años se instalaría una clínica para clonar exclusivamente a seres humanos. La clonación, sin embargo, detendría la evolución natural del hombre. Un ser clonado será tanto como repetir la historia genética de un individuo, es decir, no representará ninguna evolución. Además, los mismos científicos están preocupados por los riesgos genéticos más que por la polémica en el terreno de la ética, la moral y la religión. Científicos del Instituto de Edimburgo, en donde se clonó a Dolly, afirman que lo que pretende el Dr. Seed es una aberración, pues los humanos, producto de una clonación, en lugar de ser una superraza, sufrirían deformaciones, debilidad, traumas y complejos, mortalidad precoz y un envejecimiento prematuro. La clonación humana frenaría la evolución natural del ser y no garantizaría la supervivencia. Entiendo que usted está interesado en clonaciones humanas. Sí, intentamos la clonación de humanos. ¿Por qué lo quiere hacer? Why do you want to do it? Por el reto tecnológico. ¿Hay preguntas morales o éticas que le preocupan? Todo el mundo habla del aspecto moral y legal, pero yo estoy en desacuerdo con ellos. La gente, por lo general, se sorprende a las cosas nuevas, pero después de un rato se acostumbran y se entusiasman. Y lo mismo pasará con respecto a la clonación de humanos. ¿A usted en realidad no le importa que pase una vez que se realice la clonación? No, me gustaría poner 10 o 15 clínicas alrededor del país y hacerlo como un procedimiento regular de negocios. Me gustaría decir que esto es una revolución biológica y, en mi opinión, en los próximos 30 años se convertirá en la actividad económica humana más dominante de este país. Así pues, el creador de Dolly reconoce que su descubrimiento da paso a esa posibilidad. Creo que es posible que esta técnica se desarrolle para aplicarla en seres humanos. El proyecto de clonación de humanos ha tenido un amplio acceso a los científicos, ya que el presupuesto necesario para armar un laboratorio de clonación es de tan solo $140,000. Pero no es solamente la genética la que se mantiene dentro de este gigantesco espectro de manipulación propiciado por las grandes potencias. El petróleo, como sabemos, tendrá muy poco tiempo de vida, tiempo en el que tratarán de aprovechar las grandes transnacionales para sacarle el mayor rédito económico, opacando así nuevas fuentes de energías que ya se encuentran en funcionamiento en países industrializados. Energía solar, eólica, electromagnética e incluso antigravitatoria son opciones que no contentan a ciertos poderes económicos. Hace poco tuvimos la visita del profesor Herman Ross, doctor en física de la Universidad de Columbia, quien inventó un sistema muy económico de energía solar, el mismo que está libre de cualquier contaminación.
Fue demostrado en Ecuador, pero como este sistema lógicamente tiene un muy reducido costo para su consumidor al ser masificado, chocó directamente con los intereses de quienes insisten en el lucro con los derivados del petróleo. Esta tecnología ha sido desclasificada y ha sido usada para viajes espaciales, para recoger energía en las naves. Desde que la Unión Soviética ha colapsado, mucha tecnología ha sido desclasificada. Yo tengo documentos en los que el gobierno de los Estados Unidos me da permiso de exportar esta tecnología a otros países. Los petroleros intentan comprar estos inventos por la simple razón de que ellos quieren destruirlo. Un inventor en Florida encontró una forma de recorrer 100 millas con un galón de gasolina, y lo que pasó es que compraron la patente y destruyeron el invento. No tengo dudas que si los petroleros podrían comprar mi invento, lo destruirían. Luego el Dr. Roth nos explicó los detalles del funcionamiento de su invento, que se encuentra ya listo para ser aplicado en cualquier momento. Desde luego, si es que no es silenciado antes por algún monopolio económico. En 1929, ingenieros norteamericanos llevaron al presidente Roosevelt un proyecto gigantesco que trataba sobre el uso de energías alternativas generada por las mareas oceánicas. Roosevelt aprobó el plan, pero su ejecución nunca se llevó a cabo. Otro factor tan alarmante como invisible al que nos vemos expuestos hoy es la incidencia de la electrónica en sus múltiples formas. Miles de niños en varios países han sido afectados por lo que se considera un shock electrónico ocasionado por los destellos en las pantallas del televisor, pues una estática invisible estaría afectando sus cerebros. Para comprender cómo esta electrónica nos estaría afectando a los seres humanos, consultamos a un experto profesional en psiquiatría, el doctor Oscar Bonilla. Los programas de televisión violentos, brutales, que cada vez sacan películas o presentan películas destructoras, hace mucho daño a la mentalidad. El ser humano está atravesado permanentemente por miles de ondas de radio, ondas electromagnéticas y radiaciones que a veces desconocemos, y eso hace daño al cerebro humano. Los celulares, hasta cierto punto, he leído ya 3 artículos muy serios, todavía no se da publicidad mayormente porque hay intereses creados muy fuertes, pero que el aumento de tumores cerebrales es una realidad, así es. Por otro lado, también el ruido y estas influencias producen irritabilidad en el carácter. Y esto va provocando una serie de problemas en la juventud, sobre todo en los niños, que muchos de ellos, por influencia, sea de radiaciones o sea de juegos de video, por ejemplo, en la televisión, cuando cambian de una imagen a otra con toda rapidez, se crea lo que llamamos nosotros una fotoestimulación cerebral y pueden llegar a las convulsiones. Se ha hablado muchas veces de las convulsiones fotoestimuladas por cuestiones de la televisión. Hay que saber que el 4% de la población tiene un sistema nervioso muy frágil, muy débil, propenso a convulsiones. Los que convulsionan francamente, en ellos se les prohíbe definitivamente que jueguen videos o que vean televisión mucho rato. Se les indica a nosotros como especialistas máximo 10-15 minutos. Pero en los casos de los niños que tienen lo que llamamos una epilepsia larvada o una epilepsia escondida, la influencia de la televisión, la influencia de los cambios de luces, del Nintendo y todas estas cuestiones, pueden crearle y desencadenarle un estado de crisis convulsivantes, que se ha visto con frecuencia. Que hay influencia negativa de radiaciones conocidas y radiaciones desconocidas que afectan directamente el cerebro, directamente la cóclea del oído y directamente la retina. La manipulación de la que somos víctimas los seres humanos desde que nacemos se vuelve más tormentosa y subliminal con el pasar del tiempo. Y es que los científicos le están rindiendo un culto esclavizante a la materia, utilizando para esto unas tecnologías que están totalmente divorciadas del humanismo. Es por eso que todo lo que inventan hoy en día, con el pasar del tiempo, se revierte
en contra de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando lo crearon o lo inventaron, pensaron en todo, menos en el ser humano. En este momento y a raíz de la matanza de los escolares en Colorado, se está debatiendo en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica el control de las armas y el establecimiento de los 10 mandamientos como código moral en las escuelas de este país. Pero ahora el dilema está en cuáles son los verdaderos 10 mandamientos, los de los judíos, el de los católicos o el de los protestantes, logrando ahondar más la crisis de información que tenemos los seres humanos con respecto al tema religioso. Tal es así que para este fin de milenio, muchas religiones y sectas se aprovechan de la histeria del fin del mundo para dar sus interpretaciones sobre el apocalipsis, sin escapar de ellas los avances científicos. Se ha iniciado entonces la búsqueda del anticristo, a quienes muchos lo ven en personajes históricos, empresarios y religiosos, en instituciones, en naciones enteras inclusive. Alguien quien controla al mundo a su antojo, a quienes todos les rendirán honores. Sería quien impondría la marca del 666. ¿Será acaso este personaje Bill Gates y el Internet el arma que controlará al mundo el próximo milenio? Internet solo tiene pocos años, pero ya extiende sus tentáculos por todo el planeta. Universitarios, terroristas, magnates, traficantes, científicos, agentes secretos, cientos de millones de usuarios. Entre ellos, muchos niños acceden a través de esta red informática a todo tipo de datos. Algunos le temen, otros sienten una irresistible atracción por esta red electrónica. ¿Podría haber algo o alguien más detrás de Internet? ¿Un poder acaso oculto o una estructura pseudo-religiosa encargada de mover los hilos desde la sombra? Que analicemos que el Internet abre las puertas a grandes alternativas. Cada persona puede aportar de su conocimiento, de su cultura y compartirla en el contexto mundial. Gracias al Internet, gracias a esta comunicación masiva, una persona puede actuar como un mero receptor o puede actuar activamente en ella. Sin el Internet existe pornografía, violencia o situaciones fuera de contexto. No debemos culpar a este medio de difusión. De acuerdo a su experiencia, ¿considera usted que a través de estas redes se estaría mandando un mensaje subliminal a las personas, a los usuarios? Bien, le comento algo. Cada día aparecen nuevas herramientas que hacen más activo un sitio de información. Aparecen herramientas interactivas, herramientas de multimedia que permiten la inclusión de fotografías, de simular ambientes tridimensionales, videos. Entonces es muy probable, si no se lo está haciendo ahora, de que existe esa posibilidad. Más que nada los jóvenes, que son los protagonistas de este cambio generacional, que el Internet es una herramienta para conocer culturas, para la educación, para hacerse amigos con cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo, y que debería utilizárselo más bien con fines en pro de la cultura, en pro de la civilización, y más bien evitar de utilizarlo como un medio negativo, un medio que genere violencia, un medio que genere situaciones que degraden su generación. Esta tupida red puede atrapar a los menos cautos, pues con otros medios informáticos ya se produce esta especie de drogadicción. Los adictos son en su mayoría hombres, pero crece cada día el número de jóvenes. Los optimistas creen que la adicción disminuirá cuando el Internet deje de ser novedad y pase a ser algo menos misterioso. Sin embargo, esto está muy lejos de suceder, pues cada día este sistema crea nuevas atracciones y expectativas en sus usuarios, llevándolos de una manera casi inconsciente y subliminal a lo que sería el propósito final de sus creadores, es decir, el aislamiento de las personas, quedando al descubierto sus secretas intenciones. Para aquellos que tengan Windows 95, prueben este juego. Primero, abran un nuevo fichero. Segundo, pónganse en la fila 95. Tercero, hagan clic con el botón con número 95. Así, la línea entera queda seleccionada. Cuarto, pulsen el tabulador para moverse en la segunda columna. Quinto, ahora, con el ratón seleccionen el menú Ayuda a la entrada acerca de Microsoft Excel. Sexto,
Pulsen las teclas CTRL, ALT y Shift a la vez y con el ratón opriman el botón Soporte técnico. Séptimo, aparecerá una ventana con el título en inglés que dice El Salón de las Almas Torturadas. Ahora diríjanse hacia las escaleras y dense vuelta hacia la pared. Se revela otro pasaje que estaría a su espalda y comenzará el juego. Es blanca y cuadriculada. Teclea Excel KFA. Esto abre la pared y revela otro pasaje secreto. Introdúzcanse en él y procuren no caer. Traten de llegar al final y saquen sus propias conclusiones. No sería sorprendente que Bill Gates sea el anticristo. Después de todo, ya lo dice la Biblia, que alguien poderoso vendrá y guiará al mundo a la destrucción. Y Bill Gates, de hecho, tiene ese poder en sus manos. En esta era de computadoras y microchips, la ciencia ya nos ha dado la fórmula para proteger a nuestras mascotas. Avances en el campo de la microelectrónica han hecho posible todo un nuevo método de identificación de animales. Ya no se lamentan más los dueños de animales sobre sus mascotas perdidas. Este sistema está basado en la lectura de radiofrecuencias de un diminuto microchip implantado en el animal. En los últimos años, millones de animales en todo el mundo han sido implantados con estos microchips. Los resultados han sido concluyentes y demuestran que esta forma de identificación es segura y exitosa en todas las especies de animales, sin importar su edad. En el mundo de la microelectrónica, la alta tecnología ha ofrecido a los dueños de animales muchos grandes avances en su cuidado, pues la identificación electrónica de estos usando el sistema de microchip provee una solución para la gran interrogante que sufren muchos dueños de animales hoy en día, es decir, la necesidad de encontrar a su mascota cuando ésta se pierda. Este pedazo de carretera de libre flujo puede ser una plaza de colección de peaje. Ninguno de estos conductores necesitan parar para pagar los peajes, disminuir la velocidad o buscar cambio para pagar. Pero todos los peajes serán recolectados y los violadores serán puestos a un lado. Todo esto pasa electrónicamente en un sistema diseñado y desarrollado en Orange County, California, por la compañía de aviación Hages, una subsidiaria de la General Motors. Colectores de peaje, tráfico de parada y arrancada, barreras, todo esto son familiares para las personas viajando a través de las carreteras convencionales, pero Hages ha reemplazado todo esto con una estructura pulida y que no ocasiona obstrucción, extendiéndose a través de la carretera. En el corazón de este sistema hay 3 antenas de comunicación localizadas en la cara de frente de la estructura. Las antenas se comunican con un transmisor convenientemente montado en el parabrisas del vehículo. Últimamente estos transmisores serán construidos en los nuevos carros. Cuando el transmisor del vehículo entra en el rango de la estructura, señales de radio de las antenas se disparan a los transmisores para identificarse. En respuesta a esta señal, el transmisor selecciona una abertura de tiempo y transfiere su número de identificación a las antenas. Las antenas reciben el número de identificación y le asignan a cada vehículo una abertura de tiempo diferente por alguna transmisión de data subsecuente. Este proceso le habilita a los lectores de la antena a comunicarse simultáneamente con muchos vehículos en múltiples carriles e inclusive al cambiarse de carril. Las antenas pasan los datos recibidos a una computadora, la cual a través de un proceso llamado ángulo de acercamiento combina los datos de las 3 antenas para determinar la posición exacta de cada transmisor. Con cada transmisión exitosa, la posición de los vehículos en la carretera es actualizada. De esta manera, el sistema rastrea cada vehículo etiquetado sin importar la velocidad, cambio de carriles o si es que ésta está muy cerca de otro vehículo. Inclusive rastrea varias motocicletas etiquetadas compartiendo el mismo carril o recoge un solo peaje de un vehículo que contiene varios transmisores. Los datos transmitidos de cada vehículo son llevados a una computadora huésped para que sean cobrados o por motivos de coacción. El sistema de cumplimiento de la ley por violaciones fue desarrollado por esta compañía, Hages. Emplea una cámara de colores montada en cada carril. El sistema patentado de procesamiento de imágenes de video de Hages monitorea el rendimiento de cada cámara y determina cuándo la parte trasera de un vehículo entra en el campo de vista de la cámara. En este punto la cámara captura una imagen de las placas traseras del vehículo y la guarda. Si es que la etiqueta del vehículo es válida, esta imagen es tachada por la imagen del siguiente carro. Pero si es que se determina que el vehículo es un violador, su imagen es guardada y mandada a la computadora central. Debido a lo redundante del sistema, este nunca causará el cierre de un carril o la pérdida de un rédito.
Adolfo Hitler tenía un plan: identificar a todos aquellos a quienes él consideraba enemigos del Tercer Reich. Bueno, hay otro programa que se viene para identificar a todas las personas en todo lugar, programas de vacunación obligados. Y de hecho, Hillary Clinton ha hablado sobre eso. Adolfo Hitler había implantado en la parte de atrás de los brazos de aquellos individuos que eran inaceptables, quien él consideraba eran comedores, inservibles, un número. Alguna gente lo llamaba la marca de la bestia. Los judíos, los gitanos, los gays, todos eran marcados en la oreja para ser exterminados. Y ahora el año es 1999. ¿Te gustaría ser el primero en tu bloque en ser inyectado? ¿Tener esta aguja implantada en la mano de tu hijo? O tal vez en la nuca. Estás empezando a sentirte como un número. ¿Qué tal el número de identificación personal, PIN, o el BIN? Este es un nuevo número para tu carro. Tú vas en la carretera, envía una señal cuando el escáner lo alcanza. Cuando tú pasas por el siguiente escáner, ¿qué pasa? El siguiente escáner. O bueno, le dice al departamento de vehículos motorizados o a la policía que tú has manejado muy rápido y tú obtienes un ticket. Sí, automáticamente en el correo. Terry, tu experiencia es enorme en esta área y tú has descubierto que ellos tienen un chip aún más pequeño para identificar a la gente de la forma en la que identifican al ganado. Eso es cierto, Anthony. Hay muy poca gente que está consciente que en la ciudad de Los Ángeles, el Consejo de la ciudad votó como hace un año atrás para requerir que todas las mascotas saliendo de la perrera o de la casa de refugio reciban uno de estos chips implantables e identificables en la parte de atrás del cuello. Así tengas a un gato o a un perro o lo que sea, si se pierde en la ciudad de Los Ángeles, si escapó de su dueño, es recogida por la perrera y será llevada al refugio. Y antes de que tú te la puedas llevar a casa, debe haber sido inyectada en la parte de atrás del cuello. Ahora estamos hablando sobre un programa de vacunación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno de estos transmisores en el reverso de la mano o en la nuca y la marca de Adolfo Hitler en el reverso del brazo? ¿No hay diferencia? Bueno, desde luego ese era solo un intento para un nuevo orden mundial. Él usó el mismo término. Eso solo fue un intento, una muestra de antemano de lo que realmente se viene. Pero esto es una forma mucho más sofisticada del control luciferino. De hecho, cuando la mayoría de la gente reciban esto, ellos pensarán que han sido alumbrados e iniciados en este glorioso nuevo orden mundial. Ellos habrán sido engañados al pensar de que es una tarjeta de oro, como una American Express. La marca de más élite del nuevo orden mundial será este chip inyectado. Bueno, alguna gente dirá, mira, mi esposa no corre ningún riesgo de ser asaltada. Quiero decir, puede ir a la máquina de ATM y simplemente hacer zap. Y puedo comprar cualquier cosa. Ya no tenemos que usar moneda corriente, ¿cierto? Es simplemente una marca. Tú vas al mercado, tú llevas tu mano al escáner y automáticamente debita este dinero de tu cuenta. O dentro de esto, el escáner, solo haríamos así. Esto está en la parte trasera de tu mano. Y si tú quieres, vas a través del escáner y luego puedes leer en la parte de atrás del escáner quién eres tú, dónde vives, qué vehículo tú manejas, si tú eres perseguido por la policía o por alguna otra agencia de inteligencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahora vamos a tener todo un estado policial. Esto va a hacer que Adolfo Hitler se vea como un Boy Scout. Y este es el programa. Sí, pero la decepción va a ser tan grande que la gente no va a pensar que es malévolo. Pero estamos hablando de una gran manipulación. Desde el punto de implementación, cuando la gente eventualmente se vaya a enfrentar a recibir esto, ellos van a estar tan engañados que de hecho pensarán que es algo bueno. De hecho, toda la movida de la nueva era para la muchedumbre del nuevo orden mundial es decirle a la gente que el 666, la marca de la bestia, es lo más élite que les puede haber pasado. Bueno, es un número de 18 dígitos,
tenemos el número de seguro social y luego tenemos el código de área que les dirá en dónde vives, todo acerca de ti. Y todos los números están contenidos en un lugar grande llamado La Bestia. ¿En dónde está esto? La Bestia es el sobrenombre que recibe la computadora de Euronet en Luxemburgo, pero inclusive hay una mucho más grande y más capaz de cualquier cosa que lo que la Bestia puede hacer, y eso es en Culpeper, Virginia, en la edificación subterránea de las Reservas Federales, en Canterbury, Australia. Hay una computadora maestra subterránea capaz de controlar todo lo que existe en la Tierra, así que todos estos sistemas están ahora interconectados, incluyendo con la Bestia de Euronet. Y la corporación Ganet está intentando darle un mensaje a la gente, y si tú viste alguna vez esta foto, Feel Like a Number, preocúpate. En el programa de salud común, ellos tienen toda su historia médica, toda, en este pequeño escáner, y tú dices, bueno, esto es maravilloso, y tú ves un número en la punta de la cabeza de alguien, bueno, yo no veo un número en tu cabeza, Terry. Aparentemente tú no has tomado la decisión de seguir esto. Anthony, me gusta mucho más mi peinado, pero es interesante que estemos siendo condicionados, amigo. Y si tú no piensas así, solo tienes que ver en carteles a los lados de la carretera. Este es uno de ellos, y ese fue puesto al lado de la carretera hace como 6 meses atrás. Y ese apoyo para un programa de acondicionamiento, para acostumbrarte a que tengas cosas puestas en tu cuerpo, en tu cabeza específicamente, en tus manos, etc. Si la gente piensa por un momento que los individuos están siendo condicionados, deberías estar tomando esto muy seriamente. Eso es cierto. Aquí estamos, te sientes como un número, estamos numerados. Eso es cierto. Noté que en la punta, Anthony, en donde dice Gannett Outdoor Corporation, la corporación Gannett es una de las mayores corporaciones del control de media. Ellos controlan un montón de cosas y ellos son una organización mayor. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, y su número es el 666. La razón que me mueve a dar a conocer esta experiencia es la de contribuir en algo a la conservación de la vida en este planeta. Motivado por la vivencia que he tenido al darme cuenta que no estamos solos en el universo. El tener la certeza de que la vida es y ha sido posible en otros lugares del cosmos y que una de esas manifestaciones de vida se encuentra entre nosotros, conviviendo pacíficamente, respetándonos en nuestra integridad humana. Experiencia que en diversas formas, momentos, circunstancias me ha hecho tener conciencia del maravilloso mundo en el cual vivimos. Un mundo sustentado en la permanente cooperación e interacción de cada una de sus partes, desde la partícula más pequeña hasta el ser más complejo y bello que es nuestro propio hogar, el planeta Tierra. Desgraciadamente, el hombre, nosotros, hemos puesto en peligro la integración vital del planeta, error al que ellos se enfrentaron en algún momento de su propia historia y que afortunadamente superaron. Ellos me han insistido que aún estamos a tiempo, que aún tenemos la oportunidad de corregir el camino, con humildad y respeto. Pretendo, al dar a conocer esta experiencia, el poder despertar en ustedes la misma necesidad de actuar en favor de la preservación de la vida y poder heredar así a las generaciones futuras, a nuestros hijos, un planeta vivo, un planeta bello. La inconsciencia en la que se debate el ser humano para hoy nos ha llevado a desproporciones gigantescas en contra de nuestra madre naturaleza. Esta nos lo ha advertido de diferentes formas, pero mientras no exista conciencia de que este es un planeta vivo, lo seguiremos atacando y lógicamente cosecharemos lo que hemos sembrado. Todas las personas que afirman tener contacto con seres extraterrestres tienen un mensaje muy similar, pero con un contenido ecológico. ¿Qué es entonces lo que realmente está pasando?
Datos estadísticos y estudios realizados dicen que cada minuto en el mundo son taladas entre 1 a 2 hectáreas por minuto. Quiere decir esto entonces que desde que comenzó este programa hasta este momento han sido taladas 39.5 hectáreas de bosque, posiblemente para siempre. Yo no sé si estamos sufriendo peligros o ya una serie de, digámoslo así, desgracias. Hemos perdido la mayor parte de los bosques de la costa y no sabemos todo lo que se perdió ahí. Estamos destruyendo gran parte del bosque de esmeraldas que queda. El bosque interandino ha sido muy afectado. Cada minuto en el país se desaparecen el equivalente de 4 canchas de fútbol en bosques tropicales, lo que da un promedio anual entre 100 y 250.000 hectáreas anuales de bosques tropicales que se están desapareciendo. Y si pensamos adicionalmente, por ejemplo, que en los últimos años no se ha llegado a reforestar ni 30.000, en los últimos 5, en los últimos 10 años. Entonces estamos hablando de que estamos haciendo un uso insostenible de los recursos. El día de mañana no tendremos bosques. Hasta los años 50, más o menos, hablemos de la costa ecuatoriana, existía alrededor de un 70% de la cobertura boscosa. Al momento tenemos un 13%. Y de acuerdo a la cota, digamos a la altura, puede ser incluso un 7%. Algunos se preguntarán por qué son importantes los bosques. En los bosques está básicamente el 70% de la diversidad biológica del planeta, de la diversidad de vida del planeta. La posibilidad de mantener bosques implica también la posibilidad de mantener las cuencas hidrográficas y la posibilidad de mantener la capacidad de los habitantes de tener agua para su consumo humano. Solo por poner el tema de los bosques. Estos son los principales problemas, pero no son peligros, ya son heridas ambientales. Yo les llamaría más, un poco, quiero destacar que no hay que esperar, el peligro es como que algo malo puede pasar. Lo que quiero decir, está pasando, en parte ha pasado ya. Yo creo que el hombre se cree omnipotente, ¿no? Y muchas veces, muchas personas creen que la tierra fue creada para el uso y abuso del ser humano. Esa filosofía o esa creencia lleva al hombre a abusar de lo que nos rodea, porque creemos que todo lo que se encuentra a nuestro alrededor está para nuestro uso y por ende creemos que somos inmortales. La contaminación de los ríos, los cambios climáticos y demás fenómenos atmosféricos son causados directamente por la última especie en aparecer en la historia del planeta Tierra, la más joven y la que desde su origen no ha dejado de aumentar en población y que sin embargo ha sido la que más ha destruido el planeta. En los últimos 40 años se ha destruido más que en los 13.000 años de existencia de esta especie, la raza humana. Pero los problemas ambientales no solo son alarmantes a nivel mundial. Sin ir tan lejos, en nuestro país, sus recursos naturales son víctimas de la inconsciencia humana. Recordemos, por ejemplo, que en 1982 el país sufrió la ferocidad de un invierno que dejó un alto saldo de inundaciones y pérdidas humanas. Pues 16 años más tarde, en 1998, el fenómeno del Niño se hizo presente, pero esta vez más fuerte, arrasando todo lo que se encontraba a su paso. Hoy lamentamos lo sucedido sin querer entender que nosotros somos los culpables cuando eliminamos una barrera natural de inundaciones, el manglar. Un ejemplo claro de la contaminación es el estero salado en la ciudad de Guayaquil, que hoy no es fuente de vida, sino fuente de muerte. ¿Usted considera que alguien sensatamente tomaría agua de un río del Ecuador? Esa es una manifestación que pone en evidencia, por ejemplo, la distancia que existe. Por ejemplo, Suecia ha establecido una ley que garantiza que el agua de todos los ríos puede ser tomada. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Para eso hacen un gran esfuerzo. Nosotros, yo creo que todos sabemos que tomar agua de un río es una insensatez.
cuando tenemos inundaciones, no entendemos por qué nos inundamos, cuando la especie creó, por ejemplo, a los manglares para retener las inundaciones. Si el ser humano va y depreda ese recurso que tenía un rol específico, estamos sometiéndonos a que nos suceda ese tipo de tragedia, ¿no? Los suelos en los bosques tropicales, sobre todo en la costa y en la Amazonía, son sumamente frágiles y se regeneran a través de los nutrientes que provienen de las hojas de los árboles que caen al suelo. La capa del suelo es muy pequeña. Entonces, en primer lugar, estamos perdiendo los suelos, se está propiciando la erosión, están poniéndose en riesgo en inundaciones. Nosotros podemos ver, los manglares son bosques. Y cuando hubo el fenómeno del Niño, al haberse talado los manglares, lógicamente la entrada de la marea y del mar y las inundaciones que se produjeron fueron importantes. El ambiente se ha convertido en otro de los problemas con sus cambios climáticos. Sobre esto, el economista Mark Kember nos dice: Bueno, uno de los problemas de la contaminación por gases más importantes se refiere al cambio climático. A diferencia del smog y el humo que sentimos y olimos en la ciudad y que podemos sentir en nuestra respiración, este problema es el resultado de las emisiones de gases a la atmósfera, principalmente el dióxido de carbono. La acumulación de estos gases crea una especie de invernadero, o más bien empeora la situación de invernadero que tiene el mundo. Estos gases, especialmente, como dijo, el dióxido de carbono, es el resultado de la quema de combustibles en nuestros automóviles, en nuestros buses, en los camiones, en la industria, en la generación eléctrica. Y estos gases, a través del cambio climático, están teniendo ya visiblemente una serie de efectos. Podemos ver, por ejemplo, que ya se están derritiendo las capas de hielo en los polos, que como consecuencia podrá aumentar el nivel del mar. Si pensamos que una gran parte de la población mundial, y específicamente en el Ecuador, la ciudad de Guayaquil, Manta, Esmeraldas, están más o menos a nivel del mar, si imaginamos un aumento de medio metro, un metro, que está bien dentro de las proyecciones que se ha hecho, evidentemente estas ciudades sufrirían de una manera terrible. Por otro lado, hay evidencia que sugiere que los cambios climáticos están muy relacionados con la severidad del último fenómeno del Niño, de los huracanes y otros efectos, fenómenos climáticos que se han sentido en Centroamérica, que vienen con mayor frecuencia y con mayor severidad. Las proyecciones sobre cómo podría ser el cambio climático en el Ecuador sugiere que podría ser un poco como el Niño, pero de forma permanente. Si pensamos en los estragos, el sufrimiento del año pasado, no creo que sí, no es muy agradable imaginar cómo eso podría ser. Ecuador ha abusado de estar ubicado en la línea equinoccial y no teniendo estos climas radicales que vemos en los lugares que están más apartados, y por ende el síndrome del niño a veces rico, que tiene de todo y abusa, ¿no? No prevé, no ahorra, no cuida, porque tiene siempre. Y eso hemos visto en manifestaciones de todo tipo aquí, en el Ecuador. Muchas veces no sabemos cuidar nuestros recursos, pero no creo que sería posible poner un tiempo. Estamos a tiempo de recuperar una buena parte. Hay algunos aspectos en que tal vez no podamos recuperarlos nunca. Hay especies que probablemente ya han desaparecido y que probablemente no podemos hacer nada. Pero el hombre, no contento con destruir el planeta, también está exterminando a las otras especies que comparten la Tierra con nosotros, cazando especies para comercializar sus órganos, como el oso gris de Norteamérica, cuya vesícula es comercializada en Corea del Norte en un valor de hasta $350. Los osos, que son utilizados sus cabezas como trofeos de un día de cacería, también han sido utilizados como atracción en los circos, rompiendo sus mandíbulas para que no los lastimen a su domador, parándolos en planchas calientes para que aprendan a bailar, maltratándolos hasta el límite de enfermarse y no ser útiles, siendo abandonados en lugares que no son su hábitat natural. Desde que se estableció el primer hombre en la Tierra, que fue hace aproximadamente unos 4 millones de años atrás, en el último siglo, este siglo que fenece, se ha sentido una de las mayores presiones antrópicas, es decir, del hombre hacia los recursos naturales. Uno de estos problemas han sido la extracción y muerte de un sinnúmero de especies, ruptura de cadenas alimenticias, producto de la cacería,
y del tráfico de fauna silvestre. Es muy valioso que las comunidades, los ciudadanos conozcan que esta cadena que es del tráfico inmiscuye muchos procesos, que se inicia desde que es extraído un animal en el bosque o varios animales. Hablemos de 30 animales traídos en un solo saco, en un cartón, para luego ser vendido uno. Sí, gran porcentaje de los animales mueren desde que son traídos los bosques a nuestras ciudades. Luego este animal que llega a manos de alguien, a cualquier ciudadano, pasa a comer dietas distintas, alimentarse de una forma muy distinta a la cual se alimentaba en su hábitat natural. Estamos siendo cómplices constantemente de un estrés natural, o sea, a estos animales los estamos prácticamente convirtiéndolos en prisioneros y nosotros en policías y miembros de una complicidad ambiental. Otro de los problemas que aquejan a la comunidad mundial es el cáncer de piel. Sin embargo, día a día contribuimos a la destrucción de la única protección que tenemos para este problema, la capa de ozono. Este ozono tiene como función la de proteger, en el caso de los seres humanos, de las radiaciones ultravioletas del sol. Cuando esta capa de ozono desaparece, estos rayos ultravioletas del sol penetran directamente a la Tierra y tienen efectos sobre todo sobre la piel de los humanos, y es un causante muy severo de cánceres de piel. Y esto se está observando un incremento notable sobre todo en los países nórdicos. Pero no todo está perdido, hay mucho por hacer y en nosotros está la decisión. Y hay una labor educativa muy grande que seguir haciendo. Y en eso la Fundación Natura cumple un papel muy importante desde hace 21 años y no es suficiente. Y hay muchas otras instituciones que ayudan en el cuidado del medio ambiente. No es suficiente. Ese trabajo tiene que empezar haciéndose desde el colegio, desde la casa, desde temprana edad, a que realmente exista un control del medio ambiente, un cuidado, ¿no? Pero esa gestión no es cuestión solo del gobierno o de las entidades como Fundación Natura. Ese es un trabajo que debe hacer todo ciudadano del mundo, no solo del Ecuador, ciudadano del mundo. Sin embargo, tenemos un país rico en recursos naturales. Somos privilegiados por estar en la línea ecuatorial y todavía tenemos algo de ozono. Pero es importante cuidar lo que tenemos para que nuestros hijos lo puedan disfrutar, pues varios otros países de Sudamérica han degenerado casi en su totalidad la capa de ozono. Y si no lo hacemos, pues perderemos esa protección natural para nuestra existencia. Ecuador, así como muchos países alrededor del mundo, tienen buenas y malas noticias. Las malas noticias es que la contaminación creada por el hombre provoca fuertes impactos en ciertas partes de la naturaleza, como en los manglares, etc. Guayaquil es un buen ejemplo, y por supuesto, el poco control de explotación de recursos y deforestación de bosques y gran parte de la jungla en particular. La buena noticia es que todavía existen zonas en el país que conservan su belleza natural y que aún no han sido tocadas. Nuestro planeta posee una compleja red de recursos naturales. Cada componente contribuye a sustentar la vida en todo su esplendor. Sin embargo, hemos puesto en peligro este precioso mosaico. Hemos contaminado el aire y el agua, y muchas especies se encuentran en peligro de extinción. El futuro del mundo depende de todos nosotros. Yo era entonces un normal sacerdote jesuita, con todo un fuerte bagaje de cultura cristiana conseguida después de 16 años de carrera eclesiástica y con muy poco conocimiento de lo que en realidad era el fenómeno. Pero me bastó saber que en aquellos aparatos viajaban unos seres inteligentes que no eran nacidos en este planeta para que se hiciera una revolución. Y como un frenazo, es alguien como que va caminando por una carretera y se da cuenta, no, aquí voy, yo quiero ir para Guanajuato y resulta que estoy yendo para Chiapas, no, esta no es la carretera, y frené, y me paré, y me bajé, y dije, vamos a ver, y saqué el mapa y empecé a revisar todo lo que había estudiado durante 16 años.
Pero ello no fue obstáculo, más bien creo que fue un aliciente esos 16 años para que yo empezase a hacerme muchas preguntas. ¿Tendrán esas gentes que vienen? Porque me convencí de que dentro de los aparatos tripulados tenía que haber gente con cabeza. ¿Tenían la misma idea de Dios que nosotros tenemos? ¿Será el mismo Yahvé bíblico? El Dios de ellos. ¿Conocerán estos viajeros del espacio a Jesucristo, que según la teología más sana es el único Hijo de Dios Redentor del universo entero? Y resulta que de una esquina del universo aparecían unos tipos que yo no sé, probablemente no conocían a Jesucristo, no lo sabía todavía. Después sí, hemos sabido lo que nos dicen de eso. La redención de Cristo alcanzará también a esa gente, pero en realidad necesitarán ellos también una redención como nosotros. ¿Creerán ellos en el cielo? En fin, que empezó el cerebro a trabajar a toda velocidad. Las preguntas se agolpaban en mi mente y a medida que fui conociendo más el fenómeno, las respuestas se fueron haciendo cada vez más difíciles. Hoy día hemos llegado a la conclusión de que la mera presencia de estos seres entre nosotros es ácido sulfúrico para todas las creencias religiosas. Y eso por no hablar de lo que ellos mismos nos han dicho que podrían llamar sus creencias religiosas, que no tienen absolutamente nada que ver con las nuestras. Es más, yo me inclino a aceptar una idea cada día más extendida entre los omnívogos, y esto es que algunos extraterrestres malévolos, digo extraterrestres sin saber exactamente de dónde vienen, son los que han inventado todas las religiones como una magistral estrategia para tenernos entretenidos por un lado y divididos por otro. Porque miren qué cosa más terrible. Todas las religiones hablan de amor y arrancan hablando de amor, pero todas acaban poniéndonos a pelear. La historia humana está hecha prácticamente de batallas debido a las religiones. Tiene más que abrir el periódico todos los días y ver lo que pasa por el norte de África y en el Próximo Oriente, cómo se matan unos a otros. ¿Por qué? Pues porque tienen en el fondo ideas contrarias religiosas. Y no tiene más que hace unos meses leer lo que pasó en la ex Yugoslavia, en donde protestantes por un lado, sobre todo católicos por un lado, ortodoxos por otro lado, cristianos, todos hablando del mismo Cristo, y maometanos por otro lado, se dieron leña y se mataron con una hazaña bárbara. Un pueblo que estuvo unido todo el tiempo y ahora de repente por sus creencias religiosas, míralos cómo están. Yo estoy tremendamente endeudado con todo el fenómeno ovni porque gracias a él se cayeron de mi mente los muchos velos de todo tipo que no me dejaban tener una visión panorámica del misterio de la existencia. La existencia considerada en un nivel individual, en un nivel planetario y en un nivel cósmico sigue siendo para mí un tremendo misterio. Realmente, ¿por qué estamos aquí? Esto es un misterio bárbaro. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué nacemos sin saber de dónde venimos? Tardamos 15 años en caer en la cuenta de que este es mi padre, esta es mi madre, yo soy blanco, aquel es indio, aquel es negro, este es rico, este es pobre, soy inteligente, no soy inteligente. Y cuando estamos a lo mejor en lo mejor de la vida, de repente un día nos dan un palo o cualquier bárbaro nos mete un tiro o chocamos o por ahí y nos vamos. ¿A dónde? No sabemos. Eso es un misterio bárbaro, terrible, lo será siendo siempre. Pero por lo menos ya no creo las infantilidades que me inculcaron en la niñez y que yo mismo fomenté por pura inercia, porque como estaba caminando en ese sentido, pues sí, durante muchos años seguí en ese sentido. Los creyentes deberían preguntarse lo mismo que yo me pregunté: ¿de dónde viene esa gente que está apareciendo por ahí? Porque que son inteligentes lo son. Cuando uno ve un aparato de esos enorme, a veces de kilómetros, flotando en el aire, que no tiene tubos de escape, y bueno, y esa gente son inteligentes, eso es indudable. ¿De dónde viene esa gente? Y a los que ven en la Biblia la palabra de Dios, debería extrañarles por qué no leemos en ella absolutamente nada sobre esos otros mundos poblados. Y más bien la Biblia nos induce a creer que nosotros somos el centro del universo. Que las estrellas, eso sí es palabra al pie de la letra, fueron creadas para que alumbrasen la noche del hombre y la luna y esas cosas. ¿Por qué estos visitantes lo ignoran todo acerca de nuestro Dios? ¿Por qué no pocos de ellos le han dicho a las personas con las que se han comunicado que nuestras creencias religiosas son falsas? Es un mar de dudas lo que los ovnis han sembrado en mi alma. Pero prefiero dudar
a creer en errores y en infantilidades y a practicar ritos carentes de sentido. Yo reconozco que esto es terrible para muchos. Para mí no, me queda muy tranquilo porque tengo mi conciencia tranquila y me iré sin miedos de este mundo al otro mundo con la cabeza alta diciendo, bueno, si me he equivocado, que me den otra cabeza. Pero yo he usado mi cabeza, que es lo que tenía que usar, y no anduve como un pelele detrás de nadie, erigiéndole en gurú para que me dijera qué era lo que yo tenía que hacer. Señoras y señores, esto que les acabo de exponer es el lado profundo del fenómeno ovni. Es la meta a donde nos tiene que llevar la infinita casuística que hoy ya poseemos sobre las actividades de los alienígenas. Para mí el fenómeno ovni está en esto hoy día. Sigo interesándome por las muertes de las ovejas, por si hay un platillo bonito para irlo a ver, pero a mí lo que me interesa hoy día es eso, sobre todo hoy día que ya he pasado de los 35, como usted puede notar. Pues claro, me voy acercando, se me nota algo, ¿no? Y eso es lo que me lleva a mí. La esencia para mí, y se lo agradezco muchísimo, es indudable que tratándose de seres mucho más evolucionados que nosotros, vamos a seguir encontrando en ellas tecnologías y maneras de actuar que nos llenarán de admiración porque no las comprendemos. Cuando se ha ido dentro de un ovni a ver cuál es el motor que tiene, no tiene motor. ¿Cómo es posible? No tiene motor. Y ellos nos han dicho, mire el motor está aquí, en ustedes. Ustedes tienen ahí una cosa que si la supieran usar, ¿verdad? Harían cosas increíbles, pero entonces uno se cabrea y dice, pero ¿y por qué no nos ha enseñado nadie a usar esto? Hoy día, por ejemplo, con la mente se pueden hacer cosas bárbaras. Las potencialidades de la inteligencia, del cerebro, que son increíbles. En algunos hombres son increíbles. Realmente yo he estado estudiando últimamente mucho sobre esto. Y uno se queda pasmado, pero desgraciadamente la mayoría no lo sabemos, no sabemos cómo hacerlo y seguimos con nuestras tonterías de siempre y con nuestro cerebrito llenos de miedos y llenos de preocupaciones, cuando en realidad es como alguien me han dicho cómo yo podía usar mejor mi inteligencia para librarme de tantos miedos y de tantos errores como uno comete a lo largo de la vida. Voilà, no sabemos. Tenemos que estar muy atentos al no comprender toda la manera de actuar de estos señores, muy atentos para que todas las nuevas y extrañas manifestaciones con que se nos sigan presentando estos señores, que ya les digo, hacen de todo absolutamente, no sean otra estrategia para tenernos entretenidos peleando entre nosotros a ver quién trae la última manifestación de los ovnis o la pirueta más extraña, haciendo que nos olvidemos de nuestra evolución mental tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Yo tengo para mí que la humanidad en su estado actual, tan depauperada, tan dividida, tan aferrada a sus creencias particulares, tan dispuesta a matarse masivamente por cuestiones baladíes y estúpidas, se mata uno no solo a nivel individual, aquí por quitarle a uno 4 pesos, sino porque sí, estábamos hace un año en Argentina, y allí la moda de los asaltantes de los camiones que llevan los autobuses de la ciudad, lo dejaban llegar hasta el extremo del Gran Buenos Aires. Al llegar allí, el último pasajero le ponía un pistón en la cabeza, le decía el dinero, y el pobre chofer del camión le daba el dinero todo, y cuando ya lo tenía, pero eso era toda la noche, pongo un tiro en la cabeza, se marchaba. Porque esta humanidad está en lo que digo, todos los días había muertos con un tiro en la cabeza después de robarle. Señor, si ya te dio el dinero, no seas canalla, déjalo ir. Pues no, le pegaba un tiro en la cabeza y claro, no vivía uno. Esta humanidad tan aferrada, tan dispuesta a matarse por cuestiones baladíes, tan mal dirigida por militares y políticos corruptos, es útil sin que sepamos bien cómo a ciertos seres extrahumanos. Lo que tenemos que hacer, por tanto, es dejar de correr tras los ovnis tan ingenuamente como lo hacíamos hace 30 o 40 años, llenos de una curiosidad lógica de principiante. Ya ha pasado la hora de la ingenuidad y de la mera curiosidad. Lo que tenemos que hacer ante la multitud de casos viejos y ante todos estos que seguimos conociendo todos los días, es reflexionar sobre cuál debe ser nuestra respuesta y nuestra actitud y aprender la gran lección que ellos nos dan indirectamente. Lo que tenemos que hacer es evolucionar como individuos
y como sociedad para que no tengamos que seguir siendo alimento esclavos de nadie. Lo que tenemos que hacer es cambiar radicalmente y dejar de portarnos como hombres de las cavernas. Según estadísticas de la ONU, el presupuesto que se gasta tan solo en 15 días en armamento serviría para dar de comer y vestir a toda la humanidad durante 10 años. Las cifras que nos ha entregado para hoy a la comunidad ufológica internacional la Organización de las Naciones Unidas son escalofriantes. No tienen comienzo, no tienen fin, no tienen proporción, no tienen sentido. Tal vez el que recapacitemos en estos datos nos permitirán aclarar el concepto que todos hablan y nadie cumple sobre los derechos humanos. Cada minuto que pasa, 30 niños mueren por falta de comida o vacunas de bajo precio. En ese mismo minuto, los gobiernos del mundo gastan 1.3 billones de dólares en gastos militares. Se dice que en una guerra nadie gana, todos pierden. Pero ¿se ha preguntado usted si será así para aquellos países que venden los armamentos? No cabe la menor duda de que el asesinato y la destrucción han sido siempre el negocio más lucrativo a lo largo de la historia. Tanto es así que en la actualidad los países que detentan el poder económico son sin duda los fabricantes de armas. Miles de guerras y batallas se han perpetrado y tan solo en el siglo XX el mundo ha luchado en más de 200 guerras, en las cuales han muerto más de 78 millones de personas. Y mientras los estados glorifican las guerras, la mayoría de las personas que mueren son mujeres y niños. Poco o nada ha sido necesario para generar una batalla. Los motivos van desde guerras religiosas, acuñadas incluso como guerras santas, guerras territoriales, como las que hemos disputado en nuestro país, guerras por intolerancias políticas, étnicas o culturales. En un planeta donde el 99% de sus habitantes es practicante de alguna doctrina religiosa y en donde el mandamiento único dejado por Jesucristo es el amor universal hacia todos y todo, tenemos pues que la gran mayoría de los habitantes no cumplen con los preceptos de sus religiones, es decir, viven totalmente inconscientes. Si no, ¿se ha preguntado usted por qué ciertos representantes religiosos bendicen los armamentos antes de una guerra? Si todo eso se ha creado para matar gente, en una clarísima violación a un quinto mandamiento católico que expresa no matar. Sin embargo, muchos dirán que ya todo esto estaba predicho en la Biblia y por lo tanto tenía que suceder. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes en un lugar tras otro. Amadores del dinero y placeres. Aumento de la maldad y el engaño. Algunas de las civilizaciones extraterrestres que se han puesto en contacto con personas aquí en la Tierra manifiestan que su mayor preocupación es la autodestrucción en que vivimos y que su temor real de manifestarse y aconsejar cómo salir de ella es que sus indicaciones puedan ser malinterpretadas. Después de todo, el primer paso que habría que dar, según ellos, es justamente la destrucción del armamento y posiblemente reutilizar los restos en crear, por ejemplo, insumos para la agricultura. ¿No creen ustedes que los poderosos del mundo pensarían de inmediato en alguna estrategia de invasión? Es más, cada día se inventa equipo militar más sofisticado. La tecnología ganó medallas en la tormenta del desierto. La victoria de los Estados Unidos de América demostró que la maquinaria de guerra es mucho más mortífera y mucho más eficiente aliada a la tecnología de las computadoras. En la Guerra del Golfo, el mando militar de los Estados Unidos de América dirigió el combate en una nueva trayectoria, identificó el campo de batalla electrónico y golpeó en su propio centro, impulsando a las Fuerzas Armadas estadounidenses hacia una nueva era de estrategias. Hace 2500 años los griegos les llamaban oblitas, para los romanos eran legionarios y en el siglo XXI se conocerían como guerreros terrestres. Estos son los soldados digitales del futuro. En vez de tratar de abrumar al enemigo con andanadas de fuego, los guerreros terrestres buscarán superarlo tácticamente, atacando a través de las comunicaciones y la tecnología digital.
Los sistemas de sensores y de comunicación integrados lo convierte al soldado en una plataforma de armamento ambulante y parlante, una síntesis de sangre, agallas y microcircuitos de silicio. Este es el resultado del esfuerzo de más de 17,000 científicos trabajando en el desarrollo de la tecnología los últimos 50 años. Todos los seres de este planeta nos encontramos sometidos a una inhumana e incomprensible tortura física y psicológica por parte de un grupo de personas que dicen representar ideales de libertad y reclaman para sí derechos que niegan a los demás, tales como la guerrilla, los secuestros, el narcotráfico, la delincuencia, el poder político, el poder económico, el terrorismo económico, político y social, los intereses creados que mantienen al hombre secuestrado, sofocado, alienado en un laberinto sin salida, sometidos a la tortura, viviendo en situaciones infrahumanas, dependientes y encadenados. Todos los hombres y mujeres pensantes de este planeta nos preguntamos, ¿qué puede hacer pensar a un ser humano racional que estas situaciones puedan justificarse? ¿La patria tal vez? ¿La independencia? ¿La bandera? ¿La religión? ¿La cultura? ¿El reconocimiento de nuestras diferencias? Todos intuimos y sabemos que las patrias, las banderas y las religiones son elementos básicos que han servido históricamente para enfrentar a los seres humanos entre sí. Todas las naciones, sin excepción, son inventos humanos, no naturales, y las fronteras solo existen en planos de papel creados por intereses egoístas y personales, nunca generales, y se instituyeron para salvaguardar los privilegios de los detentadores de turno del poder económico y político. Asimismo, los ejércitos y las banderas nacieron para diferenciar a las huestes contratadas por estos mismos privilegiados, a fin de que a cambio de dinero fueran otros los que se jugaran la vida por ellos, hasta que estos mismos individuos cayeron en cuenta de que las victorias generaban tales sentimientos de euforia entre la masa humana que rápidamente comprendieron que su explotación era más barata, por lo que potenciaron ese sentimiento de pertenencia a un equipo de ganadores, el mismo sentimiento que por ejemplo genera hoy a seguidores fanáticos en el ámbito del deporte. ¿Hay pues algo más irracional que pelearse con alguien por defender una bandera, sea la de una nación o la de un equipo de fútbol? Es un diabólico juego en el que terminaron entrando las instituciones religiosas de todo tipo y en todas partes. Porque, ¿en qué se diferencian los integristas musulmanes actuales de los antiguos cruzados cristianos? ¿Qué hacen los sacerdotes presuntos intermediarios de Dios con los hombres bendiciendo tanques, aviones, buques de guerra y soldados antes de la matanza de turno, enviando a la gente a la muerte con el beneplácito de la divinidad? ¿Hay algo más absurdo que matar en nombre de Dios? Los políticos servidores del pueblo, ¿en qué se diferencian de los terroristas de turno? Si ambos aniquilan la esperanza y la dignidad del grupo humano que dicen representar. Y por último, ¿qué manifestación cultural diferenciada justifica que su libre ejercicio se tenga que conseguir con la violencia, la tortura, el terror y el asesinato? Una sola vida humana vale mucho más que todo eso. Falta mucho para que explote una mina. De hecho, cada 20 minutos explota una. Simplemente porque alguien pisa en el lugar incorrecto. Más de 100 millones de minas yacen enterradas debajo de la tierra. Una vida humana vale mucho más que una bandera, que el concepto de patria, que cualquier religión o por supuesto que el sentimiento de pertenencia a una comunidad geográfica ubicada en cualquier lugar de la tierra. ¿Cuándo lo entenderán unos y otros? ¿Cuándo comprenderán que somos habitantes de una sola nación sin bandera que es la tierra y que ninguna institución representa a Dios, que nadie tiene potestad sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros derechos ni nuestras vidas? Y si usted pensaba que en una guerra el único enemigo es aquel contra quien se está luchando, pues ilógicamente no siempre es así. 1970. Como presidente, Nixon era el comandante en jefe, Henry Kissinger su asesor de seguridad nacional. Era un tiempo de divisiones y convulsiones sociales, con 400,000 soldados aún en Vietnam, Camboya invadida, protestas en Washington y en todo el país.
y la muerte de estudiantes en la Universidad de Kent State por balas de la Guardia Nacional del estado de Ohio. 1970, Van Buskirk comandaba un pelotón en la Operación Tailwind con órdenes de matar a todo lo que viera, incluso desertores norteamericanos. Estaba bien entendido que si uno se topaba con un desertor y lo podía comprobar por sí mismo, más allá de cualquier duda, había que matarlo, bajo cualquier circunstancia. Había que matarlos. No se trataba de hacerlos regresar, había que matarlos. Tailwind, la penetración más larga y profunda de Estados Unidos en Laos. Al frente de la fuerza estuvo el capitán Eugene McCarley. Entrábamos en Laos, volábamos algunos puentes, destruíamos todo lo que encontrábamos. Los soldados formaban parte del denominado Grupo de Estudio y Observación, SOG por sus siglas en inglés, una pequeña unidad élite de las Fuerzas Especiales. Esos comandos realizaban las llamadas operaciones negras contra blancos inusuales, usando armas inusuales, combatían sin reglas, habían jurado guardar secreto y todo se podía negar. McCarley y Van Buskirk dijeron a CNN que se les ofreció todo lo que estuviera en el arsenal de Estados Unidos para cumplir la misión de Tailwind, todo, excepto bombas nucleares, y el arsenal incluía un arma especial conocida como gas somnífero. Gas somnífero era jerga para gas neurotóxico. Cuando uno le llegaba el gas somnífero, dormía, para siempre. Pero según los militares con conocimiento de la operación, Tailwind tenía dos de los secretos más oscuros de las Fuerzas Armadas. Primero, que el gas somnífero de hecho era el gas neurotóxico sarín, que los militares llaman GB. Estos militares manifestaron que el gas se usó contra desertores de Estados Unidos y se usó otra vez para sacar de allí a los comandos. Fue el primer uso confirmado de gas neurotóxico por los Estados Unidos en combate. El segundo secreto, que la búsqueda y muerte de desertores norteamericanos era una alta prioridad en las misiones del grupo SOG, incluyendo a Tailwind. En la base del grupo en Kontum, los comandos se preparaban para la misión. Van Buskirk dice que un coronel de la Fuerza Aérea le advirtió en privado sobre el gas letal. Asegúrense de llevar las máscaras de gas. Esto les puede hacer mucho daño, lo puede matar. McCarley dijo que equipó a todos sus hombres con máscaras antigas especiales y llamadas M17, diseñadas para proteger contra el gas letal. También se les dio a los comandos atropina, un antídoto contra el gas neurotóxico. Quizás algunos de estos otros gases estaban disponibles o listos para la Fuerza Aérea, pero hasta donde yo sé, estos gases letales son municiones de la Fuerza Aérea. Están en su arsenal. Sarín es el mismo gas neurotóxico utilizado durante un atentado terrorista en el subterráneo de Tokio hace 3 años. Otros altos oficiales militares también confirman que el blanco de Tailwind era un grupo de desertores que estaba colaborando con el enemigo. Estos oficiales dicen que la misión Tailwind no era única. Para el grupo SOG, los desertores eran un blanco de oportunidad a ser eliminados. El excomandante del grupo, John Singlow, dijo que podía ser más importante para la supervivencia de uno matar a un desertor que a un ruso o a un vietnamita, pues los conocimientos que tiene el desertor de las comunicaciones y tácticas pueden ser dañinos. Pues al parecer la premisa de que en una guerra todo se vale es siempre aplicada. Pero ¿dónde quedan los derechos humanos de las personas allí afectadas? Casi todos relacionamos los derechos humanos con horrores como la tortura y las matanzas, pero en realidad los derechos humanos se relacionan en todas las situaciones. Los derechos humanos tienen que ver con nuestra dignidad y sobre todo tenemos la responsabilidad de respetar los derechos de los demás. En el Ecuador en general
Sí se respetan los derechos humanos comparándolo con otros países. No, aquí en Ecuador no. No, los derechos humanos existen para la gente de corbata, para la gente pobre no. Los derechos humanos desde un principio no se han respetado ni se respetarán hasta que se cambien radicalmente las leyes y las normas que hay aquí. Les aconsejo de muy antemano sean más humanos, más solidarios, más compartibles. Observando el absurdo comportamiento del ser humano en casi todos los actos de su vida, es fácil concluir que uno de los motivos por qué estos seres extraterrestres no se hacen presentes es por esta irracional agresividad nuestra. Sin embargo, no podemos generalizar y siempre cada uno de nosotros podemos hacer algo para cambiar. Hay que trabajar mucho por el cambio y por aperturar nuestra conciencia y retomar nuestros orígenes, volviendo nuestros ojos al Dios universal y a una infinitésima parte de su creación, nuestro planeta. Las imágenes y los conceptos aquí vertidos representan un SOS, pero no para todo el mundo, sino para aquellos espíritus inquietos que están preocupados en conocer la conducta de nuestro entorno cósmico y de nuestros hermanos en el espacio exterior. Sin embargo, considero de vital importancia que el ser humano, antes que buscar el contacto con los seres extraterrestres, debería buscar el contacto con sus propios congéneres aquí en este planeta. Mientras eso no exista, el ambiente no será propicio para un acercamiento a nuestro entorno universal. Busquemos, pues, información que nos permita evolucionar conscientemente, adquirir un nuevo concepto para manejar una nueva era. Recordemos que mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Gracias por acompañarnos. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo. Hasta siempre. Es el tercer planeta desde el Sol. Una diminuta esfera azul girando por un momento en el tiempo. Un lugar extraordinario, capaz de producir los elementos necesarios que sustentan el fenómeno que llamamos vida, donde cada criatura es tan única como este mundo que llamamos casa, y donde el día comienza casi de la misma manera para todos. Quizás un día, cuando recibas el calor de un rayo de sol o la bondad de un desconocido, descubras cómo una sola vida alcanza a tantas otras y empieces a ver cómo las cosas se conectan entre sí, tal como la sangre enlaza a una misma familia, y comiences a comprender que la humanidad no entrelaza la tela de la vida, que solamente somos uno de sus hilos y que todo lo que hagamos a esa tela nos lo hacemos a nosotros mismos en el tercer planeta desde el Sol.